conectados en esta transmisión. Como les hemos anunciado, vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura. Creo que no está funcionando bien el sonido. Vamos a ver qué es lo que nos pasa en esta ocasión. Bien, me parece que ahí está, perdonen que parece que los cables a veces no funcionan, una vez sí, una vez no, aunque sea el mismo cable. Sean bienvenidos entonces y bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión donde vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura. Espero que les sea de mucha utilidad para su vida de fe. Entonces vamos a arrancar haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos agradecerte en esta hora de la tarde porque nos regalas un tiempo específico para poder estudiar tu palabra, para poder estudiar también lo que está escrito, para saber lo que tú quieres para nuestra vida. Queremos alabarte, glorificarte, bendecirte, porque nos regalas el don de la vida, el don de la fe. Te suplicamos que nos regales tu Espíritu Santo para poder dirigir estas palabras, y no solo a mi persona, sino también a los que van a estar en sintonía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas entonces a esta transmisión donde vamos a hablar un poquito sobre la Sagrada Escritura en este mes de la Biblia. Recordemos que todo septiembre, por si usted no lo sabía, todo septiembre se dedica a la Sagrada Escritura por la sencilla razón de que el 30 de este mes celebramos la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo es uno de los que estudió la Sagrada Escritura a profundidad. Él es el que tradujo la Biblia, digamos, del hebreo y del griego, del Nuevo Testamento, a lo que hoy tenemos, ya lo conocemos así como código, así se llama la estructura física del libro, ¿verdad? Entonces ya tenemos la Sagrada Escritura así. Fue San Jerónimo que lo tradujo en la lengua en aquella ocasión que hablaba la iglesia, ¿verdad? Que es el latín. Entonces, por consiguiente, celebramos esta fiesta el 30, y por eso es que todo el mes de septiembre celebramos la Sagrada Escritura. Entonces no es copiar, por favor, no es copiar, digamos, sino que esta es una fiesta original en la iglesia. Muy bien, dicho esto, vamos para empezar nuestro hablar, dialogar de la Sagrada Escritura, vamos a empezar con un texto maravilloso de la Sagrada Escritura que a mí
particularmente pues me conmueve. El texto que vamos a tomar es Jeremías, capítulo número 15, versículo 16. Dice: cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, porque he sido consagrado a tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Qué impresionante estas palabras hermosas, ¿verdad? Que encontramos. Hoy hay mucho lenguaje en el mundo, muchas palabras, y que la gente escucha, y la mayoría no escucha la palabra de Dios, que es la palabra más dulce, aunque no lo parece, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre la Sagrada Escritura. Primero tenemos que saber, digamos, una expresión de de San Jerónimo también, que la Sagrada Escritura es una carta de amor de Dios para la humanidad. Si es una carta de amor, entonces deberíamos nosotros deleitarnos, ¿verdad? Sentir eso tan jugoso a la hora de leer la Escritura, porque es una carta de amor, es una carta de alguien que nos ama, ¿verdad? Pues las personas nos pueden amar muchísimo, ¿verdad? La mamá, el papá, los hermanos, la esposa, el esposo, los hijos nos pueden amar muchísimo, pero jamás, nunca nos va a amar nadie como Dios. Entonces, toda la Escritura es una carta de amor para la humanidad, como dijimos. Entonces, por eso es que no deberíamos sentir tedio a la hora de hablar de la Escritura. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como ya ven ustedes allí en el título, el lenguaje de la Sagrada Escritura. Cuando voy a hablar del lenguaje, pues entonces no vamos a hablar sobre cuestiones puramente gramaticales, sino los lenguajes en que todos hablamos. Y no me refiero necesariamente, digamos, a la palabra, digamos, hablada, sino que también expresiones que son simbólicas. Cuando hablamos del lenguaje de la Escritura, tenemos el lenguaje en sonidos, en palabras, como seres humanos. Los animales tendrán sus propios códigos de sonidos auditivos que ellos se entienden, pues, para poder comunicarse. Entonces, así también. Entonces, a eso me refiero más bien, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lenguaje podemos nosotros observar mucha forma de comunicación. Por ejemplo, el cuerpo es un lenguaje. Cuando uno digamos, cómo camina, la forma en que uno da la mano, la forma en que uno da un abrazo. Cuando vemos ahí en la Sagrada Escritura, pues sí decimos, es palabra de Dios, ¿no? Pero a la hora de la verdad no la leemos. Y hay que revisar por qué no la leemos. Es palabra de Dios, dijimos, es la Biblia, es lo más importante, pero eso lo decimos lastimosamente en teoría, pero en la realidad, ¿por qué no la leemos? Eso es algo que tenemos que cuestionarnos. Hoy vamos a ver precisamente esa realidad. Entonces, nosotros utilizamos, queridos hermanos y hermanas, el lenguaje que utilizamos hoy, sociedad, digamos, de un mundo globalizado, siglo XXI, es un lenguaje enteramente objetivo. Vamos a ver si explicamos eso, ¿verdad? Porque a veces no logramos como entender, digamos, algunas expresiones. Un lenguaje objetivo es todo lo que está fuera de mí, ¿verdad? Todo lo que yo puedo, por ejemplo, tocar, palpar, comprobar. Ese es un lenguaje objetivo. De hecho, digamos, si hablamos moralmente en el ámbito del noviazgo, cosa que no tiene que ser. A veces dice el muchacho, pues yo quiero comprobar que me amas, le dice el muchacho a la novia. Y también la novia pide pruebas de amor, a ver si se mantiene conmigo, ¿verdad? Aunque yo no tenga dinero, tal vez yo soy fea, una cosa así, a ver si mantiene conmigo, pero quiero comprobar, ¿verdad? Entonces nos gusta tener como pruebas, no solo de amor, ¿va? Sino tener pruebas de diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, uno va a buscar un trabajo, haga de cuenta que yo voy a buscar un trabajo, yo no tengo carta de recomendación y la empresa, por ejemplo, me pide carta de recomendación. Entonces le digo, mire, una carta de recomendación, pues siempre pienso que es por gusto, yo le voy a demostrar, con mi trabajo que soy capaz de este puesto. Muy bien, entonces dice el dueño, está bien, va a tener un mes de prueba. Y entonces digo yo, me empeño pues a demostrar. Y la persona que me contrata también dice, pues quiero ver si él me demuestra que es capaz de lo que dice, ¿verdad?
Entonces, ese es un lenguaje objetivo. Queremos como pruebas palpables, tangibles, de las cosas que nosotros realizamos en distintos ámbitos, en el ámbito del noviazgo, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, también en el ámbito de la amistad. Verás, la amistad, por ejemplo, ahorita salieron, ¿verdad?, de algunos memes en donde decían, ¿verdad?, el amigo que te llama en estos días, ese es verdadero amigo. Los que se olvidaron de ti, de plano no eran amigos. ¿Pero qué estamos diciendo con eso? Que estamos como queriendo comprobar quiénes realmente han sido los amigos en estos tiempos, que no se han alejado de nosotros, sino que nos llaman, nos preguntan a ver cómo estamos, estás bien, estás mal, cómo estás, cómo te está yendo, estás bien de salud, estás bien en de la economía, cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Pero bueno, la persona que pregunta, entonces como que le demuestra a la persona de que realmente es su amigo. Así aparecieron varios mensajes también de memes. Entonces ese es el lenguaje objetivo de ahora. Si hablamos también en el ámbito de la ciencia, porque aquí también este es el problema, de que hoy tenemos una excesiva confianza en la ciencia, hasta tal punto que se ha vuelto casi idolatría en el ámbito de la ciencia, ¿verdad? Que lo que se puede ver, lo que se puede medir, ¿verdad?, lo que se puede tocar, entonces con lo que se puede experimentar, ese es un lenguaje objetivo. Es un lenguaje objetivo y nosotros estamos como demasiado metidos en eso. No estoy diciendo, por favor, que eso sea malo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea malo. Pero ese es el lenguaje que hoy digamos que hoy manejamos. Queremos la comprobación de las cosas. La comprobación de las cosas. El lenguaje científico que se utiliza, digamos, se ha trasladado en nuestro ámbito de vida y nosotros, por consiguiente, hemos adoptado también ese lenguaje. Ese lenguaje que está de la ciencia, y por consiguiente todo aquello que no es objetivo, que no se puede comprobar, por consiguiente entonces lo despreciamos. Entonces ese es el de por qué, a pesar de que decimos que somos cristianos, ¿por qué no nos gusta estudiar la Escritura y leerla? Porque el lenguaje de la Escritura no es objetiva enteramente, y por consiguiente aquí viene el problema. Como nosotros hoy buscamos un lenguaje objetivo que nos demuestre las cosas, y cuando un predicador, por ejemplo, nos dice, ¿verdad?, entonces ve en la Escritura que es un lenguaje subjetivo, la otra parte es, la contraparte de lo objetivo es lo subjetivo. Lo subjetivo es todo aquello, digamos, imaginado que está en mí, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sueño, todas esas enteramente subjetivo, en un lenguaje enteramente subjetivo. Por ejemplo, vamos a entienda esto. Vamos a poner el ejemplo de las películas, ¿no? El de Hollywood, ¿no? Películas. Por ejemplo, una película que a mí no me gusta es, y a muchos sí, es Harry Potter. Ese lenguaje de un escritor es enteramente subjetivo, es decir, él lo imaginó en su cabeza y por consiguiente lo puso en un libro y ahora se pone en una película. Pero usted no espera, por ejemplo, salir a la calle y encontrarse allí con uno de los personajes de Harry Potter o Superman, ¿va? O Superman. Entonces usted no espera salir por ahí y no se espera encontrar por ahí con Superman o con la Mujer Maravilla o con cosas así, o con los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Entonces usted no se espera encontrar con ningún personaje de esos. También el lenguaje de fantasía, por ejemplo, estas películas que se han hecho vamos a ver, de la Cenicienta, que puede ser un lenguaje también basado en la realidad, pero es casi que es muy subjetivo, porque la Cenicienta, pues que se aparecen ahí, pues que unos que a medianoche pues se le hace un hechizo y no que aparece un carro y que se va a una fiesta y que a la medianoche desaparece la magia y todo eso. Entonces es un lenguaje enteramente subjetivo, ¿verdad? O también en estos días lo que ha salido, ¿no? Pues esta mujer
¿verdad? Que echa hielo, Frozen, ¿no? Entonces, uno no se espera encontrar con una princesa por ahí, ¿verdad? Que anda echando hielo por todas partes y que tiene poder. Uno no se espera encontrar con ese tipo de personas, ¿va? Uno no se espera encontrar con un elefante volador. No se espera encontrar por ahí que salen en las caricaturas, ¿verdad? Con las chicas superpoderosas. Uno no se puede encontrar con esos personajes por ahí en la realidad, porque en la realidad no existen en la pantalla. Existen en la pantalla. Por consiguiente, los que escribieron esas historietas, digamos, ese lenguaje es enteramente subjetivo. Eso no existe en la realidad. No existe. Muy bien. Entonces, como vemos ahí, hay dos tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje objetivo, y es el lenguaje y el lenguaje subjetivo, que es el lenguaje inventado, es imaginado, es una historieta imaginada que yo imagino. Por consiguiente, pues eso no existe en la realidad, a menos que yo quiera hacer real. Por ejemplo, pues yo me invento pues una silla de distinto diseño, digo yo, lo imagino y después lo hago realidad. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero el lenguaje subjetivo, como ya ven, es algo, solo lo imagina, uno sueña, por ejemplo, sueños fantasiosos, ¿verdad? Que uno vuela, por ejemplo, uno vuela, dice uno, pues yo voy a volar, ¿verdad? Eso es un lenguaje completamente subjetivo. Pero como ya dijimos, el problema nuestro es que hoy estamos en un lenguaje enteramente objetivo. Queremos la comprobación de la fe. ¿Y saben cuál es el problema? De que en ninguno de esos dos lenguajes está escrito la escritura, valga la redundancia. En ninguno de esos dos lenguajes se escribió la escritura. Y fíjense que este es uno de los grandes peligros, de que como nuestro lenguaje hoy, y de hecho analicemos, y precisamente por eso es que no leemos la escritura, como nuestro lenguaje de nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, hombres y mujeres en un mundo globalizado, y un lenguaje enteramente objetivo, la otra opción es lo subjetivo. Todo lo subjetivo es todo aquello inventado, todo aquel fantasioso. Entonces corremos el peligro de saltarnos, es decir, entonces la Biblia no es el lenguaje objetivo, por consiguiente tu Biblia pues son historietas, son fábulas, son cuentos. Entonces usted quédese con su fábula y quédese con su cuento. Pensémoslo bien, fíjense que por eso precisamente es que nosotros no valoramos la escritura, no lo valoramos, porque nuestro lenguaje es así. Y hablando de eso, pues también, imagínense también los hombres ya estudiosos, los hombres de ciencia, ¿verdad? Los médicos, los científicos, los astrónomos, personas como estas, ¿no? Que han pasado por una universidad, también maestros, también que tienen un nivel de estudio académico así alto, elevado. Entonces les enseñan a no creer en cuentos de viejas, por decirlo de esa manera, ¿no? En cuentos. Entonces, como la Biblia decimos no es un lenguaje objetivo, entonces precisamente por eso pues lo ven como una cosa así, pues como una cosa que no sirve, porque eso es subjetivo, entonces significa que no está basado en la realidad. Entonces pues quédese con su Biblia. Entonces ven, este problema nos afecta a todos. ¿Por qué? ¿Por qué a todos? No todos tenemos el acceso al estudio como tendrán, digamos, algunas personas. Sin embargo, hoy por el mundo, como ya dije, digamos ahorita globalizado y tecnológico también, uno ve mensajitos, uno ve videos en cualquier plataforma, y entonces ahí supuestamente se nos explica también que todo aquello que no es objetivo, entonces eso no sirve y eso no es real, y por consiguiente, pues entonces ven, ahí nos metemos en ese lenguaje. Entonces cuando vemos la escritura y que decimos, peor si no está escrito en ese lenguaje objetivo, por consiguiente, pues que usted quédese con su Biblia, quédese con su aburrición por allí, ¿verdad? Aparte de que hoy no nos gusta leer. Entonces, este es el problema. Este es un problema en que nosotros estamos metidos, y por eso precisamente no leemos la escritura, ¿verdad? No nos atrae, incluso porque hoy, digamos, nosotros tenemos como pereza de leer. Nos interesan mucho los dispositivos donde se ve un video. Eso nos atrae demasiado, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues ahí hay mucha cosa mala. No digo que todo sea malo, pero si hay mucha cosa mala que en lugar de edificarnos nos pierde. Pero bueno, analicémonos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no leemos la escritura? Yo por lo menos tengo esta respuesta. Entonces, si la Biblia no está escrito en un lenguaje objetivo ni en un lenguaje subjetivo, entonces ¿en qué lenguaje está escrito?
¿Cuál es el lenguaje de la Escritura? Y por supuesto, ¿verdad? Aquí no solo digo mis palabras, aparte de lo que yo he estudiado, sino también copio pues, las palabras de algunos otros sacerdotes. Podemos decir que la Escritura está interpretada, puede decir. Eso también. Lo explicamos de la siguiente manera. Vea, uno, por ejemplo, de como ser humano tiene amigos, tiene personas conocidos, tiene confianza con ciertas personas. Y entonces, pues uno cuando tiene confianza, uno le dice sus cosas, sus secretos, sus vivencias, sus sentimientos, sus frustraciones, sus felicidades, sus alegrías, sus triunfos, y todo lo que conlleva uno de ser humano, uno lo comenta con la persona con quien uno tiene mucha confianza, ¿verdad? Entonces está sacando de su subjetividad y también de manera que él va derrochando también sus cosas, cómo lo piensa, se lo dice a la otra persona, ¿verdad? Y a la vez la otra persona le va diciendo a uno también sus cosas, ¿verdad? Sus intimidades, es decir, pues sus alegrías, sus triunfos, sus éxitos, pero también sus tristezas, sus decepciones, sus fracasos, sus frustraciones, pues nos vamos contando esas cosas, ¿verdad? Y muchas de esas cosas tienen una base en la realidad, pero al mismo tiempo la persona, como está desahogando su corazón, pues muchas veces le va agregando palabras simbólicas, palabras que van más allá de la significación de la palabra misma, la semántica de la palabra. Entonces va expresando muchas cosas que son simbólicas y la persona que está escuchando ese lenguaje entiende. Por ejemplo, veamos una situación. A mí me sorprende mucho porque, digamos, en el tiempo de enamoramiento, cuando los dos novios tienen una relación muy estrecha y gracias a Dios que se amen, se inventan un lenguaje propio. Por ejemplo, el varón le puede decir a su novia, le puede decir mi flor de loto, por ejemplo, ¿no? Mi flor de loto. O mi rosa, ¿verdad? Rosa. Entonces, o mi violeta, por ejemplo, ¿va? Entonces se va inventando un lenguaje enteramente subjetivo, como un lenguaje en código, y a la hora de que ellos, por ejemplo, se van a hablar digamos, donde hay más gente, ellos tienen su propio lenguaje y por ejemplo se dice pues la gradiola, por ejemplo, ¿va? Y entonces la demás entiende una flor, pero ellos entienden, ese te refiere a tal persona. ¿Ven? Ese es el detalle. Ese es un lenguaje intersubjetivo. Pero para que se entienda mejor digamos, subjetiva, significa que es un lenguaje también testimonial. Esto es una palabra ya más desde nuestra fe. Un lenguaje testimonial. Es decir, vamos a poner algunos ejemplos. Vea, por ejemplo, un accidente. A mí me gusta poner mucho el ejemplo del accidente. Un accidente, pues un vehículo pues se fue a estrellar allí en un poste, ¿no? Entonces, en ese accidente, como hay mucha gente, hay mucha gente porque vienen de la carretera, otros que van pasando, otros que pues ahí tienen su tienda, otros que tienen ahí su venta, no sé qué. Entonces, y ahí fue el accidente. Yo como persona, pues yo vi, y lo que yo vi fue, por ejemplo, es que se resbaló, porque estaba mojada la carretera, se resbaló la llanta, y no pudo controlar, y ahí es donde se fue a pegar el estrellón, ¿verdad? Otro vehículo que venía al lado contrario de mí, podrá decir, como lo vio de frente, lo vio desde un ángulo diferente. Entonces dice él, es que él dio un mal timonazo. Yo lo vi, dio un mal timonazo, y ahí fue donde ya no pudo controlar el vehículo y se estrelló en el poste. Otro podrá decir después, va, cuando ya sacan a la persona, entonces podrá decir, es que lo que pasa es que yo vi que él estaba tomando en el vehículo, y por eso es que perdió el control, porque estaba ebrio y se fue a estrellar. Ven, de una misma realidad, entonces aparecen varias expresiones, varias opiniones. Ese es un lenguaje intersubjetivo, pero más bien testimonial.
¿verdad? Se ven las cosas, ¿verdad? Entonces la Biblia está escrito de esa manera, de esa manera. Fíjense que, por ejemplo, sigamos poniendo el ejemplo del accidente. Hagan de cuenta que allí iba, digamos, cuando se dio el accidente, después llegó la policía y pararon el tránsito, ¿no? Pararon el tránsito. Entonces en eso llegan pues unas 3 ambulancias, ¿no? Porque fue como grande el accidente, ¿va? Digamos de cuenta que fueron un camión, ¿va? Entonces llegaron como 3 ambulancias y pues el tránsito ahí se detuvo, pues no sé, una media hora en lo que removieron un poquito y el carro para adelante, ¿va? Y atrás, ¿verdad? Atrás de mí, vamos a imaginar, ¿va? Atrás de mí va pues una señora con su hijo, ¿va? Entonces viene ese hijo, cuando llega a la casa, le dice a su mamá, mamá, yo sí que me aburrí, porque pues ahí nos pararon como una hora nos pararon ahí, ¿va? Y entonces, y empieza a decir el patojo también, nos pararon como una hora y mira el montón de ambulancias que iban, yo vi como 15 ambulancias, y resulta que eran solo 3. Entonces, vean, ese es un lenguaje subjetivo o testimonial. ¿Acaso el patojo está diciendo mentiras? No está diciendo mentiras. El patojo, lo que pasa es que ese accidente que pasó le causa un impacto a él. Y entonces esos 20, 25 minutos o media hora que estuvo parqueado ahí, que estuvo parado, él lo sintió ese tiempo muy largo. Y por consiguiente dice, 1 hora nos estuvieron parados ahí, yo sentí como 2 horas nos estuvieron parados ahí. Entonces uno puede decir que ese patojo es mentiroso, no es mentiroso, pero es el impacto que él tuvo, es como lo que a él le causó aquel accidente. ¿Eran 15 ambulancias? No eran 15 ambulancias, eran 3. Eran 3 ambulancias, pero él, por la desesperación que tenía por el tiempo, que no se movía el vehículo, entonces él dice, había como 15 ambulancias ahí. Entonces, hay que sacar. Por ejemplo, si vamos a los datos, que es el lenguaje objetivo que dijimos, si vamos a los datos, el tiempo exacto que marcó el reloj era más o menos media hora que se mantuvo parado el tráfico. Y había un dron, mandaron un dron en lo que dice que habían 3 ambulancias, y de ahí de eso se liberó el tráfico. Es el lenguaje objetivo. Pero ¿cómo lo leyó él? Él sintió el tiempo largo y él dijo, nos mantuvieron parados 1 hora, y dijo eran como 15 ambulancias, pero a lo que vamos es, ese lenguaje él lo dijo porque eso fue lo que a él accidente, él le impactó y así lo interpretó. Entonces la mamá no puede decir de que él dijo mentiras, sino que lo que él percibió. Muy bien. Este lenguaje, este ejemplo me sirve mucho a mí, ¿verdad? O nos sirve mucho para poder entender el lenguaje de la Sagrada Escritura. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de los novios. El ejemplo de los novios es muy bonito, ¿verdad? Porque, pues, digamos, cuando se es joven y se está entre una etapa entre 18, 20, 22 años, entonces uno está pues ahí en la época, como dice la Escritura, en la época del amor, pues uno anda buscando, ¿no? Pues hay pareja, a ver quién me gusta, quién le gusta, ¿no? Entonces resulta que un muchacho está enamorado de una chavita por allí, ¿verdad? Y un momento que se atrevió a declararle, ¿no? A declararle, ¿verdad? Pero resulta que era en la noche, ¿no? Era en la noche. Entonces viene este patojo, se declara a la muchacha, ¿quieres ser mi novia? Entonces ella le dice, sí. Y entonces él se iluminó su ojo, se le iluminó, sí. Muy bien. Al siguiente día le cuenta a su amigo, fíjate que la Lorena me dijo que sí. Uy, es que salió el sol para mí en esa ocasión. Entonces, objetivo, ¿había sol? ¿Algún sistema astronómico estaba marcando sol a las 8 de la noche? No. Era a las 8 de la noche. Entonces, ¿él está mintiendo? No. Lo que pasa es que aquel suceso le causó un impacto a él. Le causó un impacto, y lo que quería decir él, que como que la vida empezó para él. Ven, ese es un lenguaje testimonial intersubjetivo, pero al mismo tiempo es muy simbólico. Se trata del impacto que causan las cosas, las ocasiones, los sucesos
entonces causa un impacto. Entonces se puede decir por consiguiente que esos ejemplos que les he dicho ahora están basados en la realidad, pero interpretados de una manera subjetivas, ¿verdad? Están interpretados de una manera subjetivas. Lo que las personas quieren decir es la significación, son símbolos, signos que nos están llevando a una realidad que él está viviendo en su interior. Y fíjense que esto es muy importante porque precisamente por eso es que no logramos como entender la escritura. Porque se trata de los agiógrafos se llaman, lo que están tratando de decir es el impacto que Dios causó en ellos. En el caso de los evangelistas, el impacto que Cristo tuvo en ellos. Y lo van interpretando y tienen un fundamento en la realidad, pero contado de tal manera que nos están llevando a otra realidad. Y fíjense que precisamente porque nosotros hemos abusado del lenguaje objetivo, precisamente por eso es que no nos interesa y como que no nos cambia la escritura, no nos cambia. Uno de los que más ataca la fe cristiana y cualquier tipo es un famoso científico británico, Richard Dawkins, ¿no? Él no solo es enemigo de la fe, sino que es un antiteísta, se le llama, es decir, con fe. Entonces él piensa que la Biblia es un montón de cuentos, de fábulas, porque no tienen base en la realidad. Pero esto es ignorancia también pensar en esto, porque nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos hablando ese lenguaje intersubjetivo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una alegría que uno tiene, ¿verdad? Entonces uno lo interpreta de tal manera que la otra parte lo entiende muy bien, a pesar de que el lenguaje no es enteramente objetivo. Entonces este es el lenguaje en el que está escrito, valga la redundancia, la escritura, nuestra sagrada escritura. En este lenguaje está escrito, ¿verdad? Muy bien, este es el lenguaje. Entonces es un lenguaje simbólico que nos lleva a otra realidad. Por eso como leía este texto que dice Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. ¿Devorar? ¿Acaso se puede masticar como algo sólido? ¿Verdad que no se puede? Lo que está diciendo es que él se le deleitaba en esas palabras. Es, para que se entienda, es algo así cuando uno ama a las personas, no necesariamente, digamos, el amor entre novios, ¿no? Pero uno escucha a la persona, por ejemplo, una mamá escucha el sonido del llanto de su niño. Y ese llanto a una persona ajena a la familia le resultará estrepitoso y chillón y que molesto, ¿no? Pero a la mamá ese llanto le es dulce. Ven que ese es el lenguaje. Por eso es que no tenemos que despreciar nosotros la escritura, a pesar de que estamos en este ambiente que es enteramente objetivo, ¿verdad? Porque todos somos así. Qué horror sería si nosotros hablamos objetivamente todo el tiempo. Seríamos como robots. Eso es horrible. Así como, pues así los que tienen vehículos y a veces utilizan esta aplicación del Waze, ¿verdad? Que no conocen una dirección, ponen el Waze y la mujer que va narrando ahí. La escritura, como ya sabemos, está escrito en dos grandes partes: un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Vamos a aclarar la palabra testamento, porque también en este sentido la despreciamos porque no la entendemos muy bien. Para nosotros los latinos, decir testamento, pues uno se imagina el viejito ya está enfermo y ahí hizo su testamento, entonces ya se va a morir. Eso entendemos por testamento, ¿verdad? Entonces, decirlo de otra manera, ¿verdad? Un primer testamento y un segundo testamento. El primer testamento entonces ya se terminó. Ahora el segundo testamento. El segundo testamento entonces, dice primer testamento y segundo testamento, así con número 1, testamento número 1 y testamento número 2. Pero el original es el primer testamento. Por consiguiente el segundo ya no tiene validez porque el primero es el original. Así hacen los judíos para, digamos, minusvalorar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que la Biblia es un todo entero, Lo que pasa es que se fue como renovando porque hay muchos pactos y muchas alianzas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham es el primer pacto, ¿no? Entonces, yo te sacaré de tu país, ¿verdad? El país de Caldea. Entonces, y también hay un pacto con Abraham,
Después de eso viene pues ya los otros patriarcas, ¿verdad? Isaac, Jacob. Después de Jacob, pues ya conecta con Moisés, y ahí hay un pacto también. Después de Moisés, pues ya viene también Josué. Después de Josué vienen los jueces. Después de los jueces vienen los reyes, y con ellos también hay pactos. En fin, lo que quiero decir con esto es que hay muchos pactos. En uno que se dio, digamos, antes de Cristo, ¿verdad? Para que no despreciemos nosotros precisamente pues el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, y después viene, pues ya sabemos, con Cristo el nuevo y definitivo pacto, definitiva alianza, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento nos da muchísimas cosas buenas que vamos a hablar dentro de 8 días, Dios mediante, ¿verdad? Pero lo que vamos es, el Antiguo Testamento, fíjese que tenía un objetivo muy primordial, saber, digamos, lo que Dios quiere para nosotros y cómo tenemos que comportarnos nosotros como seres humanos delante de Dios. Nos quería Dios en una altura moral impresionante, así elevada. La ley, lo que se llama la ley, la Toraj. La Toraj es la ley, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pues eso es la ley. Y ahí tenemos muchísimas cosas muy, muy buenas. La ley antigua, por ejemplo, nos enseñaba lo que es el bien y lo que es el mal. Nos enseñaba eso, nos daba luces. ¿Saben cuál es el problema de la antigua alianza? Es que no nos daba la fuerza para cumplir el bien. Eso está muy bien explicado por San Pablo en el capítulo número 7 del libro de Romanos, ¿verdad? El bien lo tengo allí, pero la fuerza para cumplirlo no lo hago. Él lo decía dramáticamente desde su interior. Lo decía él, ¿por qué el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y el mal que no debo hacer, eso es lo que hago? Decía San Pablo. Entonces, el detalle digamos, del Antiguo Testamento es que nos enseña el bien y el mal. El problema es que no nos da la fuerza y la capacidad para poder ejecutar ese bien y uno elevar su dignidad de ser humano hasta por allá arriba, ¿verdad? Entonces, no nos da esa capacidad. Y por eso es que se anuncia, por ejemplo, aquí en Jeremías, es un capítulo que también yo tengo muy grabado en mi cabeza, 31:31, Jeremías 31:31, precisamente por la incapacidad que nos da la ley. Se lo vamos a explicar dentro de 8 días si Dios lo quiere. Dice, entonces, precisamente por la incapacidad, entonces en el Nuevo Testamento se nos da esa capacidad. ¿Verdad? Escuchen cómo dice: vienen días, oráculo del Señor, en que yo estableceré con mi pueblo Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva, no como la alianza que establecí con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos quebrantaron la alianza a pesar de que yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Está anunciando algo muy, muy, muy bueno. Después de eso, digamos, la misma expresión está en Ezequiel 36:36. Vamos a buscar por acá. para que lo puedan escuchar. Digamos, la diferencia que hay entre el paso de un testamento y otro. Dice, aquí está, 36. Vamos a ver, un corazón, ya está. Dice, voy a leer una parte. Dice, por eso, esto dice el Señor, no hago con ustedes, pues, vamos a leer desde el 16. Recibí esta palabra del Señor, hijo de hombre, cuando mi pueblo de Israel habitaba en la tierra y profanó con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era como la impureza de una mujer en su menstruación. Yo me enfurecí contra ellos porque cometieron muchos asesinatos y contaminaron dando culto a los ídolos. Yo los dispersé. Muy bien, adelantamos ahora. Dice, vamos a ver, esto dice el Señor, versículo 33, dice, el día en que los purificaré de sus maldades, reprobaré las ciudades y haré que las ruinas se reconstruyan. La tierra desolada que los caminantes verán desierta será cultivada de nuevo. Entonces se dirá la tierra, vamos a ver, creo que no lo encuentro por ahora. Vamos a ver, 36, sí es acá.
Vamos a seguir leyendo. Yo les dispersaré entre las naciones, los he desaparecido de diversos países, los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos, son el pueblo del Señor, y han tenido que abandonar la tierra. Así que yo tuve que defender mi santo nombre profanado por el pueblo de Israel entre las naciones donde tuvo que ir dispersado. Por eso di a los israelitas, esto dice el Señor, no hago con ustedes, aquí estaba, no hago con ustedes, pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, pueblo de Israel, sino por mi santo nombre, por medio profanado de entre las naciones a donde ustedes fueron. Haré que sea reconocido la grandeza de mi nombre las naciones. Así, cuando haga que por medio de ustedes sea reconocida mi grandeza en presencia de las naciones, reconocerán que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Los tomaré de entre las naciones donde están, los recogeré de todos los países y los llevaré a su tierra, los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Escuchen bien aquí lo que decía también Jeremías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, les arrancaré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes vamos a ver, y haré que vivan según mis mandamientos, observan y cumplan mis leyes. Entonces, este es el detalle del Antiguo Testamento, que se nos enseña lo que es el bien y el mal, pero no nos da la capacidad, porque imagínense, Dios en el plan que Él tenía es que nosotros viviéramos una vida muy digna y muy feliz aquí en la tierra. Por eso es que dice en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que fue colocado el hombre en el jardín del Edén. Y también en la altura moral que teníamos que vivir, Dios tenía algo muy grande. Por eso dice el Salmo 8 que fuimos creados poco inferior a un Dios. Imagínense eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos nosotros que hacer la conjugación, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, o del Antiguo Testamento más bien, con el Nuevo Testamento, y darle siempre continuidad. ¿Qué es ese corazón nuevo? ¿Qué es ese espíritu nuevo? ¿Qué es esa ley que Dios va a instalar en el corazón de uno? Es muy sencillo, es el amor. Es el amor. Pensemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo humano. Repito otra vez, a mí me gusta poner mucho este ejemplo porque es el lenguaje que nos entendemos. El lenguaje del enamoramiento, ¿verdad? El lenguaje del enamoramiento, por ejemplo, cuando ¿por qué uno se atreve a casarse? Y que se me entienda aquí los que ya tienen algún tiempo de casados. Cuando ya hay algún tiempo de casados, 10, 15 años, normalmente muchos se arrepienten, ¿no? ¿Y por qué me casé y ahora por qué me casé con este hombre, con esta mujer, va? Entonces ya como que se arrepintieron. Pero la pregunta es, ¿por qué se atrevieron a casarse? Porque estaban enamorados, porque se amaban. Entonces se atrevieron a hacer. Imagínense lo que fue capaz el amor por un hombre, por una mujer. El amor fue capaz de que uno se atreva a dejar al papá, y se atreva a dejar a la mamá, y se atreva a dejar a la familia que uno tanto ama. Uno tiene esa fuerza porque uno está amando a una persona humana, alguien igual con quien uno va a formar un hogar. Entonces, el amor de Dios infundido en el corazón de uno nos da una capacidad de practicar el bien, una capacidad. Esto es el Nuevo Testamento. Vayamos entonces ahora, porque como ya se nos fue el tiempo, vayamos entonces también a una rápida, digamos como una vista así de ojo de águila a los evangelistas. O mejor dicho, hoy técnicamente, modernamente podemos decir vista desde un dron. Así. Veamos ahorita el Nuevo Testamento, ¿verdad? Más bien los evangelistas. Ahí pusimos también, ¿verdad?, la óptica de Jesús, los evangelistas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjese que podemos hacer, digamos, como una introducción o la generalidad del mensaje de los evangelios. Evangelio ya sabemos que viene del griego, que significa buena noticia. ¿A quién no le gusta una buena noticia? Como ya indiqué en los ejemplos que hemos dado. Entonces, qué buena noticia, por ejemplo, que un muchacho le diga a la muchacha que le gusta, la muchacha que quiere le dice sí. Uy, qué noticia más bonita, ¿no? Y el muchacho se derrite. O al revés,
La muchacha que está ahí pues suspirando por un muchacho y de repente ese muchacho sí le habla y dice que esa es mi novia. Entonces esa muchacha se derrite, ¿no? Se derrite, ¿no? Entonces eso. ¿Por qué sacamos eso? Bueno, porque la visión del Nuevo Testamento, digamos, se ve desde una óptica, desde el amor, por ejemplo. Como decíamos, hablemos de los, así digamos, en el orden que van los evangelistas, ¿verdad? En el orden que van los evangelistas, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Como dijimos, el lenguaje en el que está escrito en la Escritura es aquel lenguaje testimonial. Ellos vieron a Jesús. Ellos lo vieron. Por ejemplo, si hablamos de Mateo, dice que Mateo estaba sentado en una mesa de los impuestos como yo ahora, y cuando Jesús pasa le dice, ven y sígueme. Inmediatamente le impactó, ¿no? Le impactó, ven y sígueme. ¿Qué significa eso? Precisamente por cómo empieza su vocación Mateo o Leví, como le decimos. Entonces a Mateo le impactan las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo. Y por eso es que usted se va a topar en que Mateo dice, cada vez, ¿verdad?, que él hace una narración de un suceso, algo que pasó, viene Mateo y dice, pues esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, tal. ¿Ven? Ahí está, las palabras le impactan a Mateo. Por eso hemos puesto este ejemplo del noviazgo. Las palabras impactan. Entonces las palabras dichas por la persona que uno ama le impactan a uno, ¿verdad? Entonces a Mateo le impactan las palabras, ¿verdad? Y entonces usted se va a topar en que Mateo tiene pues como casillas, ¿no? Como casillas o como discursos, son 5 discursos, ¿verdad? De Jesucristo. Los más importantes en el discurso de Jesucristo escrito por Mateo es el Sermón del Monte, que está capítulo 5 al 7 de Mateo. Es como una colección de palabras. A Mateo le impactan las palabras, ¿verdad? Y San Mateo sí presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Y San Mateo trata de imitar el Pentateuco, la ley, la Torá, ¿verdad? Así como, por ejemplo, digo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 5 discursos también diseñados con palabras de Cristo, en su propio escrito, ¿ya? Entonces así está. Entonces ven, es la generalidad. Esto es lo que le impacta a Mateo y por eso lo va escribiendo. Muy bien. Vayamos ahora, después de Mateo, ¿qué sigue? Marcos. Marcos. A Marcos, ¿qué le impacta? Recuerden ustedes que Marcos él estuvo con San Pablo y después también fue secretario de San Pedro. Espero que se me escuche porque empezó el agua. Estuvo con San Pedro, entonces parece que tuvo buenas fuentes Marcos, ¿no? Muy buenas fuentes. Muy bien. Entonces resulta que a Marcos lo que le impacta es las obras de Cristo. Por ejemplo, sanaba enfermos, por ejemplo, curó un endemoniado, ¿verdad? Curó un leproso. Entonces, por eso es que en Marcos tenemos como una colección de milagros, pero no en milagro, sino que esas obras de Cristo liberaban a las personas del demonio. Entonces, a Marcos le impactan obras de Cristo, ¿verdad? No tanto las palabras, sino las obras. Es decir, lo que quiero decir con esto lo que quiere decir Marcos es que Jesucristo es capaz de cambiar vidas. Así como le cambió la vida a un endemoniado que él curó, así como le cambió la vida pues a un paralítico o a un leproso, le cambió la vida. Entonces también lo que Marcos intenta decir es que él también le cambió la vida a Cristo. Entonces es un lenguaje también, algunas cosas están dichas por la comunidad marcana, así se le llama, es decir, todos aquellos que fueron como discípulos de Marcos. Entonces van y dicen algunas otras cosas, pero a lo que le impacta a Marcos es las obras de Cristo, porque Marcos le cambió la vida. Yo recuerdo, narrado en los Hechos de los Apóstoles, Marcos era un cobarde, él era miedoso. Cuando se iban a ir con Pablo en un primer viaje, sufrieron bastante. Por eso al segundo viaje que fue Pablo, Marcos ya no quiso ir porque dijo, ahí me van a matar. Ya no quiso ir, fue cobarde, pero después él cobró valor. Entonces le transformó la vida a Dios.
por eso es que a Marcos le impactan las acciones de Cristo. De esta manera, porque cambia vidas. Lucas, ¿qué pasa con Lucas? Lucas vemos también la humanidad de Cristo, es decir, por eso es que vemos que Lucas es el evangelista en donde empieza a narrar incluso antes del nacimiento de Cristo. Aparece ahí Isabel, aparece los papás de Juan, aparece la mamá, aparece que va a Incarim, aparece que se pierde en el templo y todo eso, ¿no? Es el gran evangelista de la humanidad de Cristo. Pero la palabra que más se le aplica o que se puede aplicar de Lucas es el corazón, como amaba a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, dice Lucas, yo cuando se conmueve Cristo su corazón, ¿no? Y Cristo se conmovió en su corazón y dijo, yo te alabo, Señor. Amaba a Cristo. Es lo que quiere decir Lucas con todo ese evangelio. Juan, por su parte, digamos lo que hemos narrado ahorita, ¿va? Mateo, Marcos, Lucas, es lo que se llama también los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos van narrando casi las mismas cosas, pero de distintas ópticas, así como el ejemplo que les puse del accidente, ¿verdad? Que yo vi de esta manera, el otro vio de esta manera, el otro vio de esta manera, así Mateo, Marcos y Lucas. Ahora bien, Juan es un poco diferente. Juan lo que intenta sacar a la luz es, en palabras humanas, la divinidad de Cristo manifestado en carne. Esto es lo que intenta decir. Usted puede ver el objetivo del evangelista Juan en el capítulo 20, versículo 30 de su libro. Esto se escribió para que crean. ¿Ven? Ahí está. Trata de decir el misterio de Cristo en la humanidad de Cristo. Muy bien. Entonces aquí, como ven, hemos pues general de la Escritura, ¿verdad? Para que ojalá que nosotros nos animemos a hablar de la Escritura y a dialogar en la Escritura con Dios, que atrevámonos a leer. Entonces, como ya ven, el lenguaje pues es muy bonito, es el lenguaje que todos utilizamos, ¿verdad? Entre la esposa y el esposo, entre la mamá y los hijos, el papá y los hijos y los papás, ¿verdad? En un lenguaje de amistad, ¿verdad? Que uno va contando sus cosas, la otra persona nos responde. Así es la Sagrada Escritura. Un autor puede decir, en el lenguaje de la Escritura, uno lee y entre el lugar de que uno está leyendo, la Sagrada Escritura lo está leyendo a uno. Y uno puede tener un contacto muy sabroso con la Escritura. Es casi una relación interpersonal con la Escritura. ¿Por qué? Porque son palabras mismas de Dios escritas y que nos va interpelando. Por consiguiente, es un lenguaje bastante agradable. Si usted se atreve a leer toda la Escritura, yo ahorita le doy mi testimonio, voy una octava vez leyéndola, ¿verdad? Y cada vez me encuentro con muchas cosas muy hermosas que le sirven a uno mismo. Por eso yo le animo a que usted se atreva a leer la Escritura. Muy bien, entonces hemos dado pues una visión así como general la Escritura para que usted se atreva a leerla. Vamos a terminar, perdonen que no tengo buenas y que se me han cortado, digamos, las personas que están visiblemente en la red. Solo voy a leer a algunas personas que Chávez, García, Delia Cucuy, nuestra hermana allá en la estación de bomberos, ahí a la par de la parroquia, nuestra hermana Araceli Ruth Estrada. Padre, buenas noches, bendiciones, le encargo sus oraciones, cuídese mucho. Por supuesto, hermana Araceli San Martín. David Ajejay, buenas noches, padre. Saludos desde Chimaltenango, gracias. Angélica Chirish, ella desde Patzún, dice buenas noches, padre. Saludos desde Patzún, en Las Camelias, me parece que es. Nuestra hermana Leti Roca Hernández nos manda a saludar. Y nuestra hermana Yani, de allá en Las Escobas, en San Martín, Jilotepeque. Yo recuerdo que había un escrito grande, pero como les digo, tengo mala señal aquí y no he logrado tenerlo. Espero poder leerlo después, ¿verdad? Entonces yo me despido porque hemos hablado pues alrededor de una hora. Espero que esto les ayude. Entonces los próximos viernes también están invitados a seguir dialogando. Vamos a hablar del Nuevo Testamento, porque bueno, como solo son algunos viernes, parece que tres viernes nada más, entonces es muy poco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del Nuevo Testamento. Ojalá cuanto no quisiéramos
pues hacerlo más, ¿verdad? Pero pues también nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos y así como ahorita yo ya no aguanto mi estómago, ¿verdad? Porque cuesta a veces hablar también. Entonces, les pido también que me acompañen y que también esto va a aparecer en YouTube el día de mañana ya, para que puedan visitar también mi página de YouTube, p.juanguerra. Pueden visitar y va a aparecer, ¿verdad? Va a aparecer entonces estas catequesis que estamos dando. En este caso, pues hablemos de la Biblia, así lo he titulado ahora. Ojalá que le pueda ser de mucha utilidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Más que la miel en mi boca, amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz de mi camino, Señor. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra. No quites